el escándalo de hoy pues, y el de toda esta semana ha sido el de Gustavo Petro, Armando Benedetti. Empezamos con el Niñera Gate, pero ahora estamos en lo que se están llamando el proceso 15.000, ¿no? Uh-huh. En una referencia al proceso 8.000 de Ernesto Samper, que fue entrada de dineros calientes del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. En este caso, estamos hablando de 15.000 millones de pesos que dice Armando Benedetti que entraron a la campaña por el Caribe y que no sabemos de dónde más que por salieron. El Caribe es que entraron y se utilizaron para el Caribe, para la costa. Para la costa y la costa pacífica, él dijo, ¿no? Que se había ido esa plata para el Pacífico. Pero hay una frase muy interesante de él y dice que no fue de emprendedores, ¿no? Que este dinero no llega de cualquier persona. Es que realmente el escándalo, claro, el escándalo, y queremos hacer esta sesión de conversación y de análisis, porque en medio de todas las cosas que dijo Armando Benedetti, el embajador hasta el pasado viernes de Colombia en Venezuela, pues lo más importante, lo más grave, lo que podría tener unos efectos reales sobre la figura del presidente Gustavo Petro, es estos 15.000 millones de pesos que habrían entrado a su campaña, que eso significaría que se habrían pasado los topes, que significaría que no fue dinero que no fue registrado y que entonces queda en el aire y se tiene que investigar al respecto. Entonces, me parece importante porque en medio de tanta información es bueno que nuestras audiencias sepan qué es lo que en realidad es lo más importante de acá, y realmente la financiación ilegal es lo peor. Hay un dato muy sencillo para retomar lo que está diciendo Luz María. En primera y segunda vuelta, pesos más, pesos menos, la campaña de Gustavo Petro reporta gastos por 30.000 millones, que digamos está dentro de lo normal. Dentro de los topes, porque hay unos topes que se imponen. Exactamente, y retomo en la palabra reporta. Pues porque es lo que se supone porque que es una obligación reportarlo al Consejo Nacional Electoral, donde se tienen esas listas, y eso es, en teoría, es muy importante, y de hecho la última legislación es muy exigente en que no se pueden volar los topes. Es que eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde esto se configura ya en un delito cuando usted se vola los topes, y tengo entendido que el Pacto Histórico reportó 31.000 millones, de los cuales como 30.000 son supuestamente créditos. Entonces ahí uno dice, ¿de dónde salieron los 15.000 de los que hablaba? ¿Dónde están? Más que ¿dónde salieron? ¿Dónde están? Porque no están ahí. Y no lo reportaron. Y es que miren la frase muy diciente de Armando Benedetti en los audios que revelan los colegas de la revista Semana en una conversación con Laura Sarabia, la ex jefa de gabinete de Petro, que además trabajó 6 años en el Congreso con Armando Benedetti. Dice, comillas, lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, no sea hipócrita, uno va y recibe la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé. Y ahí sigue despachado y menciona esto de los 15.000 millones. ¿Qué hizo ya el Consejo Nacional Electoral tras reconocer o escuchar estas palabras? Armando Benedetti y Laura Sarabia fueron llamados a declarar ante los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, 8 porque tumbaron a uno del Partido Liberal, de hecho, y ellos están determinando si realmente hubo o no esa violación de topes que mencionabas tú ahorita, Dani, porque de los 30.000 millones en teoría no aparecen, no están reportados estos 15.000. Hay que sumarle también, Luzma, que los colegas de la silla vacía hablaban de los gastos no reportados de los testigos electorales que les habían pagado en efectivo entre 50.000 y 200.000 pesos. Pero antes de irnos a ver esos antecedentes, es que tenemos que evaluar bien qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Porque usted leyó una de las frases, pero la otra frase, la que a mí me parece más diciente, es la siguiente. Él dice Benedetti, nos caemos todos. Uh-huh. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé cómo es esa mondá, lee cómo empezó el 8.000 y por qué empezó. Es decir, hace una referencia directa al 8.000 hablando de la plata que entró a la costa. Él es un político muy hábil y tiene contexto y sabe lo que estaba ocultando. Le dijo a Revista Semana que no eran precisamente emprendedores, y todo ya va a empezar porque Federico Gutiérrez, Dani, denunció al presidente Gustavo Petro, ¿no? En la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué puede pasar? Eso es lo que hay dos escenarios. Ver. Sí, ¿qué pasa? Hay 2 escenarios. Uno, el que les venía contando el Consejo Nacional Electoral, que es administrativo.
Allá tienen que mirar, para eso citaron a Saravia, para eso citaron a Benedetti y comparan el reporte de gastos que entregó Ricardo Y si Roa. se pasaron los topes, ¿qué pasó? Les pueden poner una sanción, les dicen que tienen que pagar una multa, todo es administrativo. Pero no se anula la elección. No, porque eso hasta ahí es administrativo. Otra cosa es que si en medio de esa investigación administrativa encuentran que hay un delito, la violación penal, de los topes, eso ya pasa, se convierte entonces, deben tramitar esa investigación a otras instancias. A la fiscalía, que fue por ejemplo lo que le pasó a Roberto Prieto con la investigación de Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 cuando fue la reelección. Pero la fiscalía ahí le cae a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, porque fue el gerente. Presuntamente a Armando Benedetti, Ajá, a ellos dos, pero no al presidente Gustavo Petro, porque el presidente Gustavo Petro entra por el Congreso. Y ahí es donde voy al siguiente escenario. Estos dos personajes, para claridad de quienes tal vez no lo tengan tan presente, Ricardo Roa, que hoy es el presidente de Ecopetrol, fue el director, el gerente de la campaña. Luzma, sí. Por su parte, Armando Benedetti fue como el director, el jefe de debate de la campaña. Entonces ellos dos, estaría más implicado tal vez Ricardo Roa porque era el encargado de esos dineros, aunque Armando Benedetti se está autoinculpando. Él mismo dice que él se consiguió la plata. Exactamente, es una plata, pero digamos, tal vez no era él al que le tocaba responder por los topes, yo no sé. El ejemplo de Daniel es claro como para cerrar. ¿Qué le podría pasar a Roa? Lo que le pasó a Prieto. Roberto Prieto pagó 5 años de cárcel por recibir dineros de Odebrecht vía Pacífico y Rubiales para la campaña de Juan Manuel Santos, 4.000 millones de pesos. Exactamente, que eso no estaba pues dentro del permitido dentro de la legislación al no ser reportado. Y ahí hay otro escenario que es el del presidente de la República, que ya se tiene que mover. Eso entra en la comisión de acusación. La fiscalía ya ha chuleado tema Benedetti y Roa en la fiscalía y vendría la comisión de acusaciones de la Cámara, que sería la encargada de juzgar al presidente de la República. En una primera instancia, lo tiene que acusar. Digamos que ese trámite es largo porque lo que dice la Constitución es que para salvaguardar el fuero de la figura presidencial pone como ciertas etapas para que haya un juicio contra el presidente. Ellos lo que hacen es reunir las pruebas. Sí, entonces les digo cómo está conformada rápidamente. 3 del Pacto Histórico votarán en favor de Petro. 3 del Partido Liberal. ¿Cómo van a votar? Pues ya saben que hay como una pelea. 3 del Partido Conservador. Ya se le salieron del redil al Pacto Histórico. Toca ver qué pasa. 2 del Partido Verde. En teoría están con el gobierno, pero pues ya saben que ahí también ha habido como roces. 2 del partido de la U, igual que los conservadores, se fueron a la independencia, es muy incierto. 2 curules de paz, ellos generalmente sí están muy con el gobierno. 2 del Centro Democrático y 1 de Cambio Radical, que sí votan negativamente. Vale de todas maneras ahí recordar la historia, la más cercana, la del proceso 8000. Donde Ernesto Samper fue acusado por la comisión de acusaciones ante la plenaria. De la Cámara, sí, claro. de la Cámara. Y ahí se salvó, en la plenaria sí se salvó. Fueron 109 congresistas los que dijeron que lo salvaron y entre esos, pues ahorita lo comentamos. Vivian Morales tuvo un papel protagónico en esa defensa de Ernesto. Claro, y después la Corte Suprema de Justicia investigó a los 109 congresistas. Claro, y ahí es cuando sale el famoso término de la inviolabilidad del voto parlamentario. Y es que como decían que sí había temas para acusar a Ernesto Samper de financiación del narcotráfico, pero los congresistas decían, a mí no me pueden meter ustedes, señores Corte Suprema de Justicia, no pueden venir a acusarme por la forma en que yo voto, porque finalmente es un término también administrativo. Eso en cuanto a Samper. Hay uno más atrás que sí prosperó, que es el de Rojas Pinilla. El único que ha prosperado en la historia de Colombia. Eso, para resumirlo, es comisión de acusación. Acusa a la plenaria. La plenaria dice si apruebo o no apruebo la acusación. Con Rojas Pinilla la aprobaron. Entonces después eso pasa al Senado de la República, donde se conforma una comisión muy parecida a la de acusaciones, pero es accidental, lo llaman ellos, que tiene que presentar un informe a la plenaria del Senado y allá vuelven y votan a ver si aceptan o no esa acusación. La de Rojas Pinilla pasó todo eso y le declararon indignidad política. Lo declararon indigno. Le quitaron el fuero. Y por eso pasó su proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, sí. En ese entonces, pero digamos, en teoría, si le pasara lo mismo a Gustavo Petro, allá volvería a llegar. En el caso de Rojas Pinilla, llegaría de nuevo a la Corte Suprema de Justicia. Sí, señora. En caso de que pues se surtan todos estos procedimientos que tienen mucho y político, terminen ¿no? acusándolo a él. Ante la Corte, tiene mucho político. Una de las cosas que juega ahí, ¿qué pasó cuando Rojas Pinilla vino todo el crecimiento de la NAPO, vino el M19, no?
una de las cosas en la que empiezan en ese momento los representantes a la Cámara, los congresistas, sería también qué puede pasar si nosotros acusamos al presidente Gustavo Petro en un país caldeado, en un país en el que el mismo presidente llama a las calles, que esa es otra observación que ellos pueden tomar a la hora Pero de no solamente de eso, sino que lo de Rojas Pinilla pasó hace 70 años. Sí, hace mucho tiempo, es el único caso que ha prosperado. 70 años o un poco menos. Y la diferencia hoy de la realidad política de la región incluso nos muestra que, por el contrario, los presidentes no se están dejando juzgar por los congresos. Sucedió en Ecuador, Perú y en Perú. En Ecuador, que se disolvió el Congreso, disolvió el presidente el Congreso para que no lo juzgara. En Perú también intentó disolver el Congreso Pedro Castillo, pero al final se le devolvió el tema y terminó, fue sacado del poder Pedro Castillo. Pero nosotros sabemos que Gustavo Petro es un hombre que siempre ha defendido o ha insistido en que las urnas, que el voto popular no lo puede cambiar nadie. Pero eso realmente no debe ser así, porque en la Constitución está hecho de tal manera para que el equilibrio de poderes, para que haya unos poderes que puedan, y realmente este escándalo puede ameritar un poco esa decisión. Y tendría que pasar por allá, pero también hay que decir que la constitución política de la que él dice soy hijo de la constitución, me refiero a Gustavo Petro, sí tiene como unos puntos muy específicos de cómo podría darse algún tipo de movimiento adicional que no son tan fáciles de saltarse. Entonces, por ejemplo, la constitución de Ecuador sí tiene establecido plenamente que el presidente puede levantar o disolver el Congreso y llamar a elecciones. La nuestra no. La nuestra no, Luzma. Estaría yéndose por encima de la cosa. En el evento en que lleguemos hasta allá. Pero antes de irnos hasta allá, yo quiero que hablemos esos 15.000 millones de pesos que son como el florero de Llorente en este momento, la piedra de la discordia, de los 15.000 millones de pesos que habló Armando Benedetti, porque el problema no solamente sería que se violaran los topes, que ese sería el problema que se estaría analizando acá. El otro problema es la procedencia. ¿Quién los entrega? ¿Quién dio esos 15.000 millones de pesos? Porque la manera como lo expresó Armando Benedetti, él dijo, donde se sepa, donde yo diga quién puso esa plata, se pues, prende esto. Y entonces, le dijo a Vicky luego, no son precisamente unos emprendedores, a Vicky Dávila para Semana. Que no eran empresarios los que lo habían dado, es decir, empezó ya el descarte, ya no son empresarios. O sea, entonces, ¿qué posibilidades maluca hay? Sí, exacto. Es gente, porque si no son empresarios, bueno... Porque ¿quién tiene 15.000 millones de pesos? ¿O un empresario o un político? Entonces, se ha especulado en varias hipótesis ahí de dónde vienen. Hay, por ejemplo, hay que empezar con una rápida de Benedetti. Ojo a la respuesta que le da Vicky. Vicky le pregunta, ¿quién puso la plata en la costa? Y responde Benedetti, yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, Nicolás es el primogénito de Gustavo Petro, yo empiezo como a armar el rompecabezas. Viajo a Cartagena la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos. Ahí cierro la intervención de Benedetti. Es decir, con Benedetti Vicky. trata de mostrarlo como que estuviera más relacionado con el tema de Nicolás Petro. Porque con Nicolás Petro sí hay un ex narco, que es el hombre Malboro. Santander López Sierra. Sí, señora. Y hay un contratista muy polémico, el turco Ilzaca. Sí, porque cuando él dice Cartagena se refiere al poder de esa dimensión en Cartagena que es el pero Benedetti está contradiciéndose. ¿Por qué se contradice? O sea, él está viendo que él mismo se está poniendo la soga al cuello, porque él antes le dijo a Sarabia, en los audios, le dice, yo me reuní y yo conseguí los 15.000 millones de pesos. Aquí está tratando de decir, la entrevista tal vez lo que está buscando él es salvarse de la autoincriminación. Claro, él dice, la embarré. ¿Qué hizo ahí? Pero entonces, ¿qué pasa? Además de la hipótesis de que sean estos actores que pues son un poco, están en una zona gris, a veces más oscura que gris, también podría ser la posibilidad que dijo Anonymous, que publicó la cuenta de Anonymous, que como saben son unos hackers que tienen información, pero también puede ser falso. Es cierto. De que sería plata dada por el gobierno de Nicolás Maduro
a la campaña de Gustavo Petro, lo cual generaría otro escándalo mayúsculo. Claro. Y ahí uno ya ataría cabos. El presidente Gustavo Petro ha ido 4 veces desde que se posicionó a Venezuela, manda a Armando Benedetti para allá, que es el que sabría de dónde habría venido la plata, tratan de comprar monómeros. O sea, claro, porque fíjate que ahí el nombramiento de Armando Benedetti como embajador en Venezuela es muy raro. Sería calzado. En ese momento era muy raro. ¿Por qué nombran a Armando Benedetti embajador en Venezuela? Armando Benedetti nada que ver con Venezuela. Con diplomacia, es más, de hecho. y está aburrido. Y está aburrido porque ahora se quiere venir, quería el puesto del Ministerio del Interior y por eso es que se arma todo este escándalo, porque no le dan ese cargo. Y hay unos personajes que también salen a relucir, que es en la costa lo llaman el Clan Torres, que son también un grupo de contratistas, que está, por ejemplo, Euclides Torres. Que sería una tercera hipótesis de dónde vendrían estos dineros. Y que ya Benedetti tiene historia con Euclides Torres, ¿o no? Claro, y hay uno de los Torres que fue su fórmula a la Cámara de Representantes en el 2014, me refiero a Armando Benedetti, por lo que tienen una llave ya de trabajo político desde hace rato. Y estos Torres, lo que dicen algunos de esas tesis, de esas teorías, también podrían estar relacionados con supuestamente los ingresos de Nicolás Maduro a la campaña. Y hay que ser muy explícitos, y es que ni siquiera es por ley, es por constitución política colombiana que el ingreso de dineros extranjeros para financiar campañas políticas está prohibido. Está prohibido completamente. Ese es completamente, y ese es el problema. Y hay una tercera persona, a propósito de este tema de Venezuela, que no podemos olvidar, que viaja seguido, hace mucha campaña por Gustavo Petro y demás, es Piedad Córdoba, que también está muy en este sentido, ha estado y que Piedad Córdoba se subió al pacto histórico. Recuerden que hubo incluso líos y Petro no trató como de desmarcarse cuando la suspendió entre comillas. Cuando la suspendió entre comillas, pero nunca ha sido crítico de Piedad Córdoba. Ahora bien, los defensores del presidente Gustavo Petro dicen él nunca se la ha llevado bien con Nicolás Maduro, ¿no? Y eso también es cierto. Claro, y eso también es cierto. Y fíjense que en medio de eso, lo contábamos en uno de los confidenciales de Buena Fuente, hay una cosa adicional, y es que, a propósito de lo que dice Daniel, en Brasil, cuando se reunieron ahorita recientemente Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el marco de esta cumbre de presidentes suramericanos, algunas fuentes dicen que el propio Maduro le dijo a Petro: oiga, ¿por qué no analiza la posibilidad de que haya un relevo en la misión diplomática de Colombia en Caracas? No tanto porque hubiese alguna molestia o algo, eso no ha trascendido, sino por los movimientos incluso que ha tenido, como se movía Armando Benedetti sin dar como mucha explicación allá en Caracas. Puede que sea coincidencia o puede que no, pero fíjense que en un momento a otro se viene este escándalo encima y terminamos cambiando por una persona que trabajó con Gustavo Petro en la alcaldía y por la cual ya se le pidió beneplácito. Simplemente les doy el nombre de quién va a ser. Sí. Milton Regifo Hernández. Sí. Milton, él trabajó en la UTL, en el Congreso de la República. En el Congreso. Pero fíjense que ahora pues lo que falta ver es esto cómo se concreta en pruebas. Claro. Es decir, ¿cuál es el impacto real? Porque una cosa es que lo diga Armando Benedetti en unos audios y otra cosa es que se pueda probar efectivamente que estos 15.000 millones entraron. No sería raro que de pronto no pase nada con esto desde el punto de vista legal. Podría no pasar nada porque termina Armando Benedetti pues limando asperezas, de pronto no tenga pruebas para mostrar qué interés puede tener él de ir más a fondo con el tema, a no ser que como lo dijo también en sus audios, haya hablado con la DEA y con el Departamento de Estado y de pronto tenga algún tipo de protección allá que esté buscando. Eso sería como ya salvaguarda. Sí, pero falta la prueba. Mientras no haya la prueba, todo esto es difícil de que se concrete y pues lo que tiene es un impacto muy parecido al del proceso 8000 IC, que es como un presidente con mucha dificultad para gobernar porque el escándalo permanentemente lo hace estarse defendiendo. Y hay otra cosa, Armando Benedetti en todo caso dice que habla con la DEA y demás en sus audios, pero se queda sin visa, ¿no? Entonces... Sí, es extraño. Lo que pasa es que se queda sin visa porque él le habían devuelto la visa al ser nombrado embajador. Pero una vez pierde la condición de embajador,
le quitan la visa. Y la vez pasada. Porque ya la había perdido. Exactamente, como me falla la memoria, 2016, 2017, precisamente por otro escándalo de financiación política que era el de Odebrecht. Y ahí les hago un paréntesis muy rápido a propósito de la tesis que plantea Luz María de qué pasaría y la prueba. La campaña de Juan Manuel Santos, y hablo del ámbito administrativo que es el Consejo Nacional Electoral, absuelta a pesar de todo lo de Odebrecht. La campaña de Oscar Iván Zuluaga, año 2014, también salpicada por todo el tema de Odebrecht, absuelta. En la campaña de Iván Duque, que son escenarios completamente distintos, pero también le investigaron una supuesta financiación irregular en el Consejo Nacional Electoral, absuelta. En esas dos hay un personaje común. La de Iván Duque fue la de Ñeñe. La del Ñeñe Hernández. Que era de otras dimensiones. Otras dimensiones. Era dimensión, porque no fue que por eso ganó las elecciones. Ajá, sino que le habría supuestamente financiado. Y ahí hubo un personaje que hoy es el registrador nacional, que estamos hablando de Alexander Vega. Él era magistrado del Consejo Nacional Electoral cuando se absolvió a Santos, cuando se absolvió y se dice, y algunos han dado algunos indicios de que sería él uno de los responsables de haberlos absuelto. Ajá, claro, también. Y que después llegó a la registraduría. Pero una cosa que quería decir, Luzma, para terminar, el asunto de las pruebas. ¿Por qué son necesarias las pruebas después de esas acusaciones? Porque claro, ya lo que está empezando es una guerra de bandos en las redes sociales en los que unos atacan a Benedetti, dicen que ha hablado fuera de sus cabales, exactamente, que fuera de sus cabales, que estaba alcoholizado o no. Los otros dicen que no se le puede ignorar. Entonces, en este momento creo que para saber esto en qué va a terminar son necesarias las pruebas. Mejor dicho, antes de llegar a los estrados judiciales, está dándose la pelea en las redes sociales de cuál logra imponer su narrativa. Y ahí es donde ellos miden las fuerzas y dicen, o arreglamos aquí por debajo o nos vamos a lo duro. Y hay que decir, para cerrar, Dani, y es, finalmente, la campaña del Pacto Histórico va a estar desde hace mucho tiempo, está escandalizada por el tema de los dineros. Juan Fernando Petro dicen que recibió dineros en las cárceles. El comisionado Danilo Rueda también estuvo de paseo por las cárceles. Nicolás Petro dicen que recibió plata, dice su ex esposa que la tenía guardada en tulas, en la casa, en maletas, y llega el episodio de Armando Benedetti. Así que por lo menos cuando como el río decía suena... alguien, y como decía alguien, parece que la bancarización no ha pegado en esa zona. Se cae mucho la aplicación para ellos. Súbele rápidamente el efecto político, ¿no? Mientras que estamos grabando este lunes este podcast, el presidente de la Cámara, David Racero, ya hizo el anuncio público. Tenemos que suspender el debate de todas las reformas. Salud, laboral y pensional, porque no hay coalición. Claro, como decía al principio, este escándalo tiene más puntas que no sé qué, que una... Sí, más brazos que un erizo. Pulpo, no sé. Sí. Entonces, pues, quedémonos con el punto de la financiación. ¿Qué va a pasar? Se va a saber quién es el que dio esos 15.000 millones o quiénes dieron esos 15.000 millones, va a tener algún tipo de proceso legal, va a llegar a la Corte Suprema, al Congreso, a la Corte Suprema. Eso es lo que está por verse y eso es lo que nos va a tener ocupados en los próximos días. Muchas gracias, Daniel Rivera, Daniel Valero. Daniela Sánchez. Y Daniela Sánchez, nuestra productora, y les habla Luz María Sierra, directora del Colombiano. Chao.